Pues de entrada, Javier, gracias por participar en este archivo, por prestarte a esta entrevista. Y me gustaría empezar preguntándote si recuerdas cómo te enteraste, ¿no?, en marzo del 2020 del inicio de la pandemia, del estado de alarma, ¿no? ¿Recuerdas cómo te enteraste, cómo te llegó esta noticia? Bueno, yo me acuerdo que los días previos a que saliera el Pedro Sánchez decretándolo, ¿no? Ya había un run run, ¿no? Y se sabía que iba a pasar un poco. Entonces, bueno, yo me acuerdo que, no sé si fue un fin de semana ya que fue cuando entraba el estado de alarma, y me acuerdo que lo último que hice fue ir a la central y compré 5 libros y dije, bueno, pues por lo menos si me pilla, que me pille con algo que hacer, ¿no? ¿Y cómo fue, o sea, qué representó en tu vida en ese primer momento, ¿no? A nivel, no sé si de trabajo, no sé si estabas estudiando, no sé qué estabas. Bueno, estudiando no, de trabajo al principio incertidumbre, porque yo de hecho la primera semana no trabajé, pensaba que iba a ser algo como muy temporal, que iba a durar un mes o algo así y que ya luego pues, iba a ser normal, ¿no? Lo que pasa que sí, viendo ya a la segunda semana que estaba, que sí que lo iban a extender más o había posibilidades de que fuese como largo en el tiempo, ya dije, bueno, pues es que no puedo estar sin trabajar, me refiero a un mes lo aguanto, pero si va a seguir, trabajo. Entonces salí a la calle y la verdad que fue una experiencia bastante extraña porque no había nadie, no había tráfico. Los sitios en los que, la mayoría de los sitios de que los restaurantes que preparaban pedidos estaban cerrados también. Había poco trabajo al principio. Era una situación muy extraña, yo lo definiría como muy extraña. La policía te paraba cada 2 por 3, era todo muy extraño. Y, o sea, ¿cómo era esto, no? Recorrer la ciudad en ese momento, que decís que estaba todo, que era todo tan extraño, que estaba todo cerrado. Pues parecía una película de estas de zombies, ¿no? De apocalipsis, que es que era muy... Por una parte te daba cierta tranquilidad, ¿no? Pues poder estar yo qué sé, pues a la 1 de la tarde bajando Balmes y tan tranquilo. Pero luego sí que es cierto que te daba un poco de cosa de decir, joder, si es que el mes pasado esta calle estaba llena de tráfico, de vida, movimiento, pitidos, y como que lo echabas también te daba una sensación extraña, la sensación era de qué ha pasado aquí y qué va a pasar, porque cuánto va a durar esto, no sé, era todo muy extraño, muy extraño. Y no sé si tú vivías con más gente en ese momento. ¿Y cómo era? ¿No? Tú salías de casa y supongo que había gente que no, ¿no? No sé cómo era. Sí, efectivamente, yo tenía pues un compañero de piso que estuvo conmigo, vino su pareja también en el confinamiento y era, pues, bueno, pues el tiempo que estaba en casa, pues te entretenías como podías y luego a mí me afectó mucho más a nivel personal, al principio quizás no tanto, pero luego el no poder ver a mis amistades, eh, sentía que tenía poco contacto con la gente en general en mi día a día, porque ibas a recoger algo y te lo daban como abriendo la verjita así, el que te lo recogía también abría así un poco la puerta o te decía déjamelo en el felpudo. Entonces la sensación era que no tenías contacto con nadie más que con una aplicación, con el teléfono. Luego, bueno, pues llegar a casa y quizás a charlar un poco con mi compañero de piso, pero el resto era... Y eso se fue como extendiendo en el tiempo, luego que si fase cero, parecía que ya todo iba a ser, ya volvía todo a la normalidad.
volver otra vez a que se cerraran las cosas. No sé, a mí me afectó mucho sobre todo porque no sabías ya, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? Ya, por fin, vamos en la buena dirección ya de una vez, o dentro de 3 semanas o 3 meses otra vez va a cerrar todo, no voy a poder ver a mis amigos. No sé, para mí ha sido como... Si ya tenía la incertidumbre del trabajo, siempre la he tenido de no saber cuánto voy a cobrar, ahora es, no sé, pues si la semana que viene van a cerrar todo o no. Y luego sí es cierto que a nosotros digamos que nos ha beneficiado a nuestro sector lo de la pandemia, porque ha habido un aumento de pedidos brutal. Quizás al principio no, pero luego sí que se veía muy bien. O cuando quitaban algunas restricciones, veíamos cómo bajaba la demanda, volvían a poner y aumentaba enseguida, ¿no? Ahora ya parece que, que ha bajado y nos hemos quedado muy tocados, ¿no? Ya desde enero venimos notando que hay muy pocos pedidos. Y como del trato con la gente, lo que decías, ¿no? O sea, esta cosa de que estás interactuando con gente pero no la ves, ¿no? Del antes y el después, este trabajo de rider, de repartidor, ¿ves diferencia en esto, ¿no? En las relaciones personales de antes de la pandemia, después? No, yo no veo tampoco muchas diferencias, la verdad. Y luego el trato que recibíamos nosotros, sí que durante la pandemia a veces te dejaban notitas, te decían algo de, ay, muchas gracias, pero bueno, yo creo que eso se fue un poco olvidando, o sea, no solo en mi sector, sino en todo esto, ¿no? Que parece que había como una reivindicación de las profesiones, joder, ¿cómo le llaman? Esenciales, ¿no? Pero yo creo que eso luego ya se olvidó, ¿no? Y a nivel de esto que decías del contacto con la gente, no sé si tú fuiste muy de videollamadas, de intentar mantener el contacto por estas vías más digitales o no tanto. Sí, al principio sí, pero luego ya como que... Sí, al principio sí que organizábamos, ¿no? Algunas de, bueno, pues bueno, vamos a charlar todos como estaríamos un día como hoy a esta hora, solo que a través de videollamada, ¿no? Pues cada uno con su copa de vino, con su cerveza. También me sirvió un poco para, quizás algunas, yo soy de Vigo en realidad, ¿no? Entonces algunas amistades con las que yo ya no tenía tanto contacto, pues lo recuperé un poco, ¿no? Con esto de las videollamadas, ¿no? Y de repente te mete una videollamada de tus amigos en Vigo que igual llevas sin ver 3 años. Y no sé, fue curioso. Pero luego esto enseguida también yo creo que acabó rápido esto de las videollamadas, por lo menos en mi círculo de amistades. Y el tiempo que estabas en casa, decías, ¿no? Te fuiste a comprar 5 libros cuando se decretó el confinamiento, no sé, ¿cómo pasabas el rato? ¿Te los leíste o...? Sí, bueno, yo me acuerdo la primera semana decidí no trabajar la primera semana y era un poco, pues, diría de desorden en general, como no tenía ninguna obligación, pues dormía cuando tenía sueño, comía cuando tenía hambre y el resto del tiempo pues leer, escuchar música y ya está. Y entonces era un poco caótico. Había días que me levantaba pues a las 5 de la tarde, 2 días después tenía un horario más normal, no sé, desorden, la verdad. Y en las relaciones personales, ¿no? Se han pasado ya más de 2 años de que empezó la pandemia. ¿Crees que se ha recuperado un poco esto o notas que todavía está... O sea, que no tienes relaciones como tenías antes de ver a la gente, de encontrarte o así? No, yo creo que ya... Yo diría que ya he recuperado, vamos, hay bastante normal. Diría incluso que completamente normal ya las relaciones, por lo menos con mi círculo de amistades, ya es normal. Sí, Claro, yo a este nivel pensando, o sea,
A mí una cosa que me afectó esto, ¿no? A nivel de relaciones de barrio con la gente fue mucho el toque de queda, ¿no? Cuando estaba, esto no sé cómo lo viviste. Bueno, haciendo trampas alguna vez, pero sí que es algo que me condicionaba mucho a la hora de quedarse. A ver, hacer trampas un día o dos vale, pero que se fuese una constante tampoco quería, ¿no? Pero sí, sí que condicionaba. Lo que pasa que también es cierto que yo por mi trabajo lo tengo un poco más complicado para quedar con mis amistades, ¿no? Porque cuando su tiempo de ocio generalmente es mi tiempo de trabajo. Entonces el compatibilizarlo a veces es un poco difícil, ¿no? Tienes que renunciar a pues, una noche de trabajo para poder quedar, tomar algo, aunque no te apetezca mucho, pero dices, bueno, pues si quiero, al final tengo un compromiso, ¿no? Afectivo, social con esta persona y lo hago. Pero sí, 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 me acuerdo, por ejemplo, el día de Nochevieja, ¿no? Que había toque de queda, fue como medio extraño, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Yo noté sí que condicionaba bastante a la hora de... Y ya igual quedabas antes a las 5 de la tarde, porque si no luego llegaba y ya te pasabas. Bueno. Y decías, ¿no? Ahora hablabas como de hacer trampas en este toque de queda, antes decías también, ¿no? Cuando el confinamiento, que estabas trabajando, la policía te paraba como todo el rato, no sé cuál ha sido la relación, digamos, con la policía, con la autoridad en estos meses, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, la que es siempre con la autoridad, ¿no? Al menos desde mi caso. Pues una relación de... Es que no quería decir una palabra. De que no me toquen los huevos. Sí, bueno, pues que están un poco a veces para estorbar, ¿no? Y sobre todo si tienes una mochila amarilla o algo, pues es más fácil, eres un blanco más fácil, ¿no? Que si llevas un traje y maletín. Y sí, nos paraban, era constante, ¿no? Supuestamente por nuestra seguridad. Luego había mucha gente pues, que estaba trabajando para Globo Delivery con cuentas alquiladas, gente sin papeles, a esta gente se le multó. Les paraban, no tenían el salvoconducto, no podían estar en ese momento en la calle y multa. Entonces, bueno. Y cuando empieza todo esto, claro, entiendo que de entrada no teníais este salvoconducto, ¿no? O sea, ¿cuándo llega esto? Como estos... Esto en realidad, a ver, no me acuerdo yo bien cuándo fue, pero bueno, yo estaba en Globo mandó como un correo, así, una circular, bueno, no recuerdo exactamente qué ponía, ¿no? Pero bueno, sí que te pedían a veces, a ver, la aplicación que estás usando, un poco que se viera que efectivamente estás trabajando, ¿no? Pues qué pedidos has hecho, un poco el perfil, si se correspondía al que estaba trabajando, este tipo de cosas, ¿no? Te paraban así de primeras, ¿dónde vas? Y si veían que dudabas un poquito, ya, échate a un lado, o te registraban porque se sabía que se estaba usando la aplicación, o gente que se hacía pasar por repartidor, lo estaba usando para llevar drogas, este tipo de cosas, ¿no? A mí personalmente tenía 2 pedidos durante la pandemia, ¿no? Tuve 2 pedidos que eran sospechosos y digo, me llamó a los Mossos y efectivamente había regalito en los dos. O sea, que es algo que también, o sea, supongo que en otras entrevistas que hemos hecho esto ha salido, ¿no? Como que
que esto se mantenía también, ¿no? Como todas esas actividades que están al margen de la ley, eso seguía funcionando. Efectivamente, y tienes, a ver, ya yo qué sé, el consumo de drogas, el consumo de la marihuana, yo creo que ya tienes una parte importante de la población que necesita fumar, ¿no? ¿Qué hacían? No lo sé, pues supongo que tirarse de los pelos y por todos los medios encontrar algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las opciones era tirar de globo. Lo que pasa es que a mí pues no me parece bien que se usen este tipo de aplicaciones para eso, básicamente, porque a mí me paran, a mí me encuentran con eso y el problema lo tengo yo. Y yo tengo papeles, pero le paran a uno sin papeles y ¿qué? Directo a la comisaría, pues no me parece correcto. Al final es un poco que yo tenía un conflicto con esto, ¿no? Porque parece que yo también estoy haciendo de policía, ¿no? Pero bueno, decidí actuar así y que iba a actuar así y ya está. Por esto, al final, supongo que si no te comes tú el problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que también diría, oh, lo puedo entregar, a ver, y vigilando que no me paren y bla, 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 lo entrego y me callo. Pero bueno, es que no me apetece estar así. Y los pedidos dices esto, ¿no? Al principio costó, pero luego subió mucho. No sé si se apuntó más gente a trabajar repartiendo que antes o erais más o menos... Pues ahí sí que no te sé decir. Lo que es durante las primeras semanas, meses de confinamiento, no te sé decir si se apuntaría más gente. Luego está claro que sí, pero porque la demanda era prácticamente hasta enero de 2022, más o menos, fluctuó bastante, pero la tendencia fue ascendente. Pero sí, se apuntó, sí, seguro que se apuntó. Quizás no al principio y fue más luego, pero sí se apuntó mucha gente. Y a nivel, porque o sea, todo esto ha coincidido en el tiempo con muchas luchas laborales vuestras, ¿no? No sé, a nivel de organización de trabajadores y trabajadoras, en este contexto así de pandemia, ¿esto ha dificultado más la organización o la ha facilitado? No sé. No sabría tampoco, no sé si se la facilita. Lo que es a nivel protesta la dificultó totalmente, ¿no? De hecho, Globo aprovechó este contexto para hacer una modificación de tarifas, supuestamente temporal. Bueno, llevamos ya más de 2 años con estas nuevas tarifas. Y sí que sé que hubo una manifestación en Madrid, no recuerdo, debía ser abril o mayo de 2020, y se multó a los repartidores. Y eso que, bueno, iban separados y estas cosas, pero bueno, se multó. Lo que es a nivel manifestación lo dificultó totalmente, ¿no? A nivel lo que es de organización, pues yo creo que como los tiempos de espera eran más largos en los sitios, yo creo que lo facilitó, porque al final es el momento donde tenemos para conocernos y para intercambiar opiniones, y es en los tiempos de espera que tenemos en los restaurantes, en los pedidos, ¿no? De llegar a un sitio y te dicen 20 minutos y dices, bueno, pues por lo menos tengo otros 4 repartidores que están igual que yo, vamos a hablar y hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Y yo creo que esto sí que en el contexto de la pandemia, al ser los tiempos de espera, eso, que había algunos que eran una locura, de 1 hora, tal, pues sí que al final acabas coincidiendo. Y además es que estábamos todos concentrados en casi los mismos puntos, ¿no? McDonald's de tal, supermercado estábamos todos los repartidores concentrados en muy pocos puntos. Y sí que, bueno, al final veías a muchos repartidores que
que hacía mucho que no coincidías con ellos y te los encontrabas, ¿no? Y era como, oh. O sea, ¿crees que esto sirvió para hacer como más comunidad o sería exagerar? Bueno, más comunidad como tal, no sé tampoco si sería la palabra, ¿no? Pero, bueno, igual sí, quizás sí. Yo creo que en parte la protesta ya que hubo en agosto de 2021 fue en parte un poco por el contexto de la pandemia, ¿no? Yo fui allí, ya conocía a la mitad, los repartidores que había en esta manifestación, ya los conocía. Estaban los grupos de WhatsApp, en varios, hay muchos, de repartidores. Yo antes de la pandemia no estaba en ninguno. Yo creo que fue en pandemia cuando me metí en estos grupos, ¿no? Y también donde más se hablaba de, oye, ¿dónde hay faena, no hay faena? ¿En dónde? ¿Aquí, allá? Sí. Entonces, o sea, hay más red, la gente está más conectada, entonces diría. Y ahora ya, pues bueno, yo creo que volvemos, al menos en los grupos que estoy yo y cómo está un poco la situación, un poco otra vez más desconectados entre nosotros. De todas maneras, los repartidores de Globo no hay un grupo homogéneo, al final estamos ahí todos mezclados según de dónde vivamos, qué lengua hablemos, dónde nos gusta estar cuando no tenemos pedido. Hay muchos, pero a mí la sensación un poco que me da es que ahora está otra vez todo. Hay cabreo, hay enfado, pero falta unión. Y no sé si crees que la pandemia cómo ha servido para que se visibilicen más las condiciones laborales en un sector como el vuestro, que la gente sea más consciente. Hombre, es que yo creo que ya estábamos un poco... Ya éramos noticia, y nuestras condiciones ya eran noticia un poco antes de la pandemia, ¿no? Pero sí que quizás es cierto que con el contexto se puso un poco más de atención, ¿no?, a nuestras condiciones, a lo que nos ocurría en pandemia, a que nos bajaran las tarifas en pandemia. O incluso hay a veces llegabas a restaurantes interesados que te preguntaban por tus condiciones o te daban... Y esto dije, a mí esto nunca me ha pasado antes. Sí que es cierto, ¿no? Un poco. Y luego ya entró el tema de la ley Rider, ya se conoció un poco por dónde iban a ir los tiros, luego se aprobó y tal y cual, pero sí. Sí, se empezó a hablar de las condiciones, ¿no?, de los repartidores. Y decías que os concentrabais como más o menos en los mismos sitios. ¿Qué dirías que era lo que más pedía la gente en ese momento así de confinamiento? Sobre todo supermercado era lo más... Antes Superglobo, bueno, no sé, a ver, voy a definir Superglobo. Digamos que es no sé cómo definirlo, como un supermercado que no puede entrar nadie, simplemente es para... es que no sé, bueno, da igual, sabéis lo que es. O sea, como un supermercado donde solo vais a recoger para llevar, ¿no? Sí. Solo vamos a recoger pedidos los repartidores y nadie puede entrar ahí, nadie puede comprar ahí, simplemente sirven a los repartidores. Esto era lo más solicitado. Luego también luego firmó acuerdos con Supermercados Día, La Sirena, no sé si llegó a entrar también en esta época. Y luego ya cuando empezaron a abrir algunos restaurantes, lo más pedido era McDonald's.
y además no estaban todos abiertos, había muy pocos abiertos, entonces había una concentración en los McDonald's que era una locura. Y este superglobo, o sea, está dentro de la ciudad, está en las afueras, o sea... No, está en la ciudad. Hay varios ya, en aquella época había 2, me parece, ahora debe haber unos 6, 7, hay uno en Girona con Valencia, otro en Consell de Cent con Calabria, estos son los 2 que había de aquellas. O sea, que son zonas de l'Eixample, tal. Pero sí, ahora sí que es cierto que han ido como los que han abierto, han ido un poco más también para dar servicio a pues, Hospitalet o zona norte de Barcelona y hacerlos un poco más por ahí también. Sí. Y antes comentabas, ¿no?, cómo afectó la pandemia a nivel de protesta, ¿no?, y que se hacía difícil protestar. No sé si recuerdas cuál es la primera mania a la que fuiste después del confinamiento. Pues no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. ¿Y algún momento que recuerdes así de organización colectiva, digamos, ¿no? Decir, bueno, esto hace mucho que no pasaba y de repente encontrarte ahí y decir, mira, vuelvo a estar aquí, ¿no? O volver a estar en la calle en este sentido. Sí, yo me acuerdo cuando yo antes vivía en el Gòtic, ¿no?, al lado de Plaza Real, ¿no? Y cuando pusieron el horario este en el que se podía salir a pasear y tal, me quedé sorprendido con ver gente que vive en el Gòtic y que paseaba por su barrio. Fue como un choque así de decir, joder, es que aquí vive gente y se nos está expulsando de este barrio, que cada vez es más un parque de atracciones, y ver a la gente disfrutar pues de Plaza Real. ¿Quién disfruta de Plaza Real? Es que solo es un sitio para turistas, ¿no? Y ver niños jugando y corriendo. A mí, yo de esas, es como de las imágenes que tengo de la pandemia, ¿no? Ver gente que vive en el Gòtic y que está disfrutando de su espacio, o gente que también de otros barrios de Barcelona que venía a pasear al centro. Y yo pensando, wow, es que tú en tu sano juicio no te vienes a pasear al centro si eres de otro barrio, a no ser que tengas que hacer algo, o compras o algo así, pero en tu sano juicio no vienes así a pasear, a disfrutar de la ciudad. Y fue de lo que más me chocó. Sí. ¿Y tú personalmente tienes sensación de que ha cambiado tu relación con la ciudad después del confinamiento? No, yo creo que no ha cambiado. No. Y con todas las restricciones de movilidad, claro, tú decías, tú eres de fuera de Barcelona, no sé el tema de tener a gente lejos, el hecho, no sé si ibas mucho a Vigo, si no ibas demasiado, si... No iba demasiado y ya como que esto lo ha dificultado más, ¿no? Además que yo suelo ir por cuestión de dinero, suelo ir a Porto y de Porto ya un autobús, entonces claro, esto ya lo ha dificultado más, ¿no? Pero sí que como ha generado... Bueno, al final tenía que estar un poco también pendiente de pues, mi madre que vive en Vigo, ¿no? Llamarla todos los días, eso se ha mantenido. Es cierto que siempre hablábamos cada 2, 3, pero ahora sí que quizás hablamos ya todos los días, porque en pandemia la llamaba todos los días, ella vive sola y bueno, yo tenía preocupación, ya no solo porque le pasara algo, sino por cómo estaba ella a nivel mental, cómo lo iba llevando, si se sentía muy sola y estas cosas. Sí. O sea, ¿crees que os ha estrechado esto más allá de la Sí, distancia? aunque no nos hemos vuelto a ver, ¿no? Desde lo de la pandemia, pero sí que yo creo que hay más una relación más estrecha, ¿no?
Y no sé si lo notas en otros ámbitos o con otras personas, que se haya estrechado la relación después de todo esto. A ver, con mis amistades de Barcelona, pues es... Quizás sí, no demasiado, o sea, porque ya teníamos una relación estrecha en sí, pero quizás sí que hago más por verlos ahora, ¿no? O cuando había menos restricciones, sí que hacía más por verlos, porque no sabía si, pues, si van a haber más restricciones en el futuro y ya no los iba a poder ver, ¿no? Entonces siempre hacía un poco más de, bueno, voy a hacer coincidir de todas las maneras, o no trabajar, no sé qué, para que coincida y pueda estar con ellos, ¿no? Y ahora yo creo que también hago como un poco de esfuerzo, más esfuerzo por coincidir, que muchas veces, yo qué sé, viernes por la noche y ya me ponen la ubicación en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero no me dicen nada, simplemente me ponen la ubicación y yo ya sé que si tengo, yo qué sé, no hay muchos pedidos o he entregado cerca de donde están, pues me acerco un rato, estoy media hora, yo me tomo un café y luego me voy, sí. Y esto antes no lo hacía. Y no sé si antes te encontrabas con tus amistades en espacios de fiesta o así, porque no sé cómo es la diferencia, ¿no? Pero que sé, fiestas mayores o cosas de estas que a lo mejor ha costado más de recuperar, ¿no? Y que a lo mejor eran espacios de encuentro, no sé si para ti lo eran. No, de amistades en sí, no. También es algo que no sé si he hecho mucho de menos, ¿no? Estos grandes eventos. Yo he sido siempre más de cosas más pequeñitas, sin mucha gente, ¿no? Y volviendo así, porque se lo hemos preguntado a alguna gente, ¿eh? Por curiosear un poco, cuando dicen, parece que va a haber un confinamiento, tal, no sé qué, y te vas a comprar ahí libros, ¿qué libros te compras para pasar esos días? ¿Qué libros me compré? Pues no lo sé. ¿Qué libros me compré? Yo recuerdo que compré El amado mío de Pasolini, ese lo vi y dije, lo tengo que comprar. Y no recuerdo ya exactamente. Y eso que tenía libros para leer de... No recuerdo exactamente, fíjate. O cosas que recuerdes haber leído durante el confinamiento, así, ¿no? Pues mira, yo recuerdo durante el confinamiento que tenía 3 diálogos de Platón, ¿no? Y fue como yo estudié 3 años de filosofía, ¿no? Y fue como, bueno, mira, ahora que tengo tiempo, pues me voy a leer algunos diálogos de Platón, o tenía por ahí Metafísica, Física y Ética Nicómaco de Aristóteles, que en contextos normales no recurro mucho a ellos, como que me quedan, bueno, me los tuve que leer en su momento, temas académicos y ya está, no, a veces también son curiosos. Pero como que, además es como, si tengo que volver a ellos es para hacer una barrida de, no te lees uno solo, sino hacer otra vez una relectura un poco a toda la obra que tiene, más o menos, y una de las cosas que hice. Luego alternaba también con novelas, que es lo que suelo hacer un poco porque si no la cabeza se me va un poco, y luego ya recurrir también al intercambio de libros, ¿no? Esto es algo que llevaba sin hacer, pues que incluso, igual no es que llevaba sin hacer, es que probablemente nunca lo había hecho, lo de intercambiar libros como tal, de, oye, ¿tú qué tienes? Yo tengo, bueno, te dejo, tal, y ¿Y eres usuario de bibliotecas públicas?
Bueno, pues yo te iba a preguntar porque, ¿no? La reapertura y todo esto. Y no sé, bueno, o sea, el volver a estas lecturas ahí, ¿no? Desde el tener tiempo, desde esta cosa más del placer, qué tal fue? ¿Qué tal te sentó eso? Pues bien, lo que pasa es que, claro, estaba cojo, me faltaba lo de las amistades, ¿no? Entonces era una sensación un poco, también un poco extraña, porque los primeros días muy bien, es algo a mí que me gusta hacer, ¿no? Pues si tengo unos días de vacaciones, no es irme ya. ¿No? Los primeros, tener mucho tiempo para mí y estar a mi bola. Pero claro, luego, los primeros días muy bien, pero luego ya la cabeza estaba derrapando un poquito y ya no estaba tan a gusto ni tenía la cabeza como para estar por 12, 14 horas leyendo, ¿no? Que 3 días sí, pero luego ya... Y en todos estos meses, no sé si lo quieres contar, si has pasado el COVID. No, yo no tengo, no sé, vamos, creo que no lo he tenido nunca, ¿no? Han dado positivo a amistades, compañeros de piso, más compañeros de piso, más amigos, pero yo no, no, en principio, supongo que sí, pero... ¿Y cómo has vivido todo eso? ¿Si has tenido angustia por contagiarte en algún momento? ¿Si lo has vivido con tranquilidad? Sí, al principio, sobre todo, digamos, hasta que había vacuna, ¿no? Ahí, y bueno, y los primeros meses era... Yo tenía por casualidad una mascarilla de estas de FFP2, pero con el agujerito este, con la válvula. Yo iba con los primeros días, yo iba con eso, ¿no? Que todavía no había mascarillas y yo salía con eso. Pues la tenía porque, no sé, me dio un ataque de asma un día limpiando el polvo y por casualidad la tenía ahí guardada. Y yo tenía un poco de miedo. Y de hecho al principio no salí precisamente, entre otras cosas, por esto. Es decir, uy, está desbordado todo, yo no quiero tener nada. Luego ya se te va pasando un poco, ¿no? Alguna amistad que lo tiene, lo ha pasado sin más, otros que, bueno, lo han pasado peor. Y luego ya con las vacunas, no... Y no sé si en alguna de estas oleadas más recientes has tenido, ¿no? Pienso, o sea, el verano pasado, ¿no? Que uno le da fuerte, o por Navidad este año. No sé si en esos momentos has recuperado un poco y esa angustia o estabas ya más tranquilo. No, no era angustia, pero era precaución ya. De bueno, tampoco voy a, pues eso, llevar mascarilla, no estar procurar no estar en sitios interiores, todas estas cosas y ya está, pero decía, bueno, pero claro, es que al principio era de, uy, no toques esto, uy, no toques lo otro, llevando gel y lavándote las manos cada 2 por 3, es que era entregar un pedido, guantes, yo me acuerdo también de ir con guantes, que daban un calor y más en la bici. Luego para andar con el móvil, aquello era, estabas con el guante y con el móvil y lo que hacías era hacer un agujero así, porque muchas veces ni funcionaba, no te leía la huella. Pero bueno, he perdido el hilo, no sé qué te estaba contando. No, esto no, como de estas precauciones, quiero decir. Sí, pero sí, al principio eso, era angustia de verdad, porque, bueno, un poco yo creo que había en general, ¿no? Y la información que se tenía acerca de esto era, no se sabía mucho, ¿no? Y luego ya, bueno, pues sí que hay precaución. Y luego ya la última etapa ha sido como, es que me da igual todo, pues mira, si lo tengo que pillar, lo pillo y ya está. Pero me refiero, llevamos condicionando ya nuestra vida, la forma de relacionarnos con la gente, con la ciudad,
año y medio, lo siento, pero ya me da igual. No. Eso ha sido un poco, y de mis amistades también un poco cómo funcionaron ellos, de decir, bueno, sí, ya, mira, estamos vacunados, ¿nos podemos? Sí, pero mira, no. Y de esta angustia nos has hecho pensar, ¿no? que había sobre todo al principio, no sé cómo te has ido informando sobre todo lo que pasaba, ¿no? ¿Estabas muy pendiente de las noticias? ¿Cómo lo vas siguiendo? Sí, yo, bueno, es que me gusta mucho, ¿no? El tema yo siempre suelo estar informado un poco de qué pasa, sobre todo a nivel político, ¿no? Me refiero, entro todos los días en los diarios, en varios de ellos, a distintas horas. Las primeras cosas que hago es, bueno, pues El País, a ver qué me dice, o el diario.es, o el periódico de Cataluña, un poco. Ya vas haciendo un barrido, tal, ponerme la radio, que es algo que me gusta. Sí, y cuando fue lo de la pandemia, pues bueno, qué datos hay, contagios, fallecidos, qué comunidad en Cataluña, así, en Galicia, de esta otra. Sí, sí, lo que pasa es que entras también un poco en una paranoia, ¿no? Y te dan datos de un día, ay, esto por qué habrá sido tal. Y mi hermano, como es igual, lo llamo y... Oye, en Italia están así, no sé dónde ahora. Pero llegó un momento ya que fue como, bueno, ya no le doy más importancia. Ahora no sé, me hablan de contagios, no sé qué cifra de contagios se está manejando, de fallecidos, es que no tengo ni idea. Me dices 20 y te digo vale, me dices 100 y te digo vale también. O sea, no tengo ni idea. Y además que es un tema que ya no sé si no me interesa. Ahora parece que hay otro, ¿no? Es los pepinazos entre Rusia y Ucrania y ya está. Y no sé si recuerdas en qué momento dijiste, mira, desconecto de esto, ¿no? No estoy pendiente a los datos. Pues yo creo ya que fue como en verano del año pasado, agosto, por ahí, ¿no? O julio, yo qué sé, ¿no? Me pusieron la segunda dosis en julio, pues igual ya venía un poco antes pasando bastante, ¿no? Del tema, pues más o menos. Pues Javier, para ir acabando, una cosa que te quería preguntar es, ¿no? Llevamos ya como 2 años y algo desde que empezó todo esto. ¿Tú qué dirías que hemos aprendido o que tendríamos que aprender de todo esto que hemos vivido y estamos viviendo? Es que me refiero, si tenemos que aprender algo de esto, en parte es porque ha sido algo traumático, vamos a decir. Yo personalmente creo que no hemos aprendido nada, pero es que tampoco creo que tengamos que aprender, ¿no? Básicamente. O sea, ¿no crees que nos da lecciones la pandemia más que... No, a mí no. No creo que nos haya dado lecciones de nada. El mundo va a seguir igual y quizás lo que yo sí que veo ya a nivel un poco político, pues a apuntalar la sanidad, que es un sector que ha sufrido mucho, ¿no? desde la crisis del 2008 y se ha visto que efectivamente pues, no daba más. O sea, y yo es lo único que diría. El resto de cosas además creo que se han ido perdiendo un poco, ¿no? Esto de no valorar a trabajadores esenciales. Se hizo al principio y ya está, ¿no? Además que creo que queda todo en cosas como simbólicas y luego no van más allá, ¿no? Lo aplauso a los sanitarios, bueno. Y luego votas a partidos que precisamente su objetivo parece destruir la sanidad pública. Entonces, en que parece que
a mí me da la sensación que vivimos mucho en gestos y en símbolos y no en las acciones. Y a mí esto, pues bueno, es un poco lo que pienso. Pues muchas gracias. Si quieres añadir algo más que No, digas. nada más. Muchas gracias a vosotras. Pues muchas gracias.